Y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver las transiciones y las animaciones, ¿vale? Entonces, las transiciones están aquí. ¿Qué es una transición? Una transición es cómo aparece la diapositiva cuando yo la presento, cuando le doy a presentar, ¿vale? Imaginaros que tenemos más de una diapositiva, tenemos ya dos, ¿vale? Le he dado al Enter y ya tenemos dos. Aquí voy a insertar cualquier cosa. Voy a insertar un Smart Art, que esto lo veremos mañana, ¿vale? Un Smart Art para hacer listas o para hacer procesos o para hacer procesos circulares o para hacer organigramas y tal. Están chulos, ¿eh? Están bastante bien. Por ejemplo, voy a coger este de engranajes. Acepto y lo ponemos aquí mismo. Y aquí le voy a ir metiendo un texto. Texto... imágenes, por ejemplo, ¿vale? Y así tenemos ahí como una especie de engranaje, ¿no? De las cosas que afectan a PowerPoint. A esto le podría añadir yo más engranajes si yo quisiese, ¿eh? Ya lo veremos mañana. Entonces ya tenemos dos diapositivas. A cada una de las diapositivas le podemos poner una transición. La transición es cómo va a presentarse esa diapositiva cuando esté presentando la presentación, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, puedo coger empuje. Lo que va a hacer es aparecer así, o dividir, que estas son muy clásicas, ¿vale? O forma, que es que coge y hace el círculo, ¿vale? Pero si os venís para acá, las hay que son un poquito más modernas. Por ejemplo, o si os fijáis, la del cubo también es chula. O por ejemplo, estaba la del avión, ¿vale? Que es curiosa. O por ejemplo, la de destruir, que a mí esta me gusta. No, no era esta la de destruir la que quería yo. La de arrugar, ¿dónde está? Aplasta. Aquí está. ¿Vale? Entonces, le podéis poner una transición a una y otra transición distinta a otra, ¿vale? Esto no se hace en la realidad. Por ejemplo, vórtice. Vale. Esta es como muy espectacular. Vale, entonces, esto normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque distrae mucho. Entonces, pierde el interés el observador respecto a las diapositivas y se queda más pendiente del efecto, ¿vale? Vale, pero eso se puede poner a cada una. Una vez ya hemos puesto la opción que nosotros queramos, la transición que queramos a cada diapositiva, además se pueden aplicar opciones. A cada uno de los efectos tiene sus propias opciones, ¿vale? Veis, pues desde el vórtice, por ejemplo, desde donde se quiere aplicar. Y además se le puede poner sonido. Vamos a enchufar el cable. Y cuando le ponemos sonido a una... Cuando le ponemos sonido... ¿Vale? Por ejemplo, o... El aplauso yo, por ejemplo, me parece que está muy chulo. Para cuando tienes que presentar cosas que son así... que quieres romper un poco, está bien. Bueno, se le puede poner sonidos, ¿vale? Además de ponérsele sonido, puedo decidir cuánto dura la transición. Es decir, fijaros, esta es bastante larga, dura 4 segundos. Es bastante larga, podría decidir que fuese menos, ¿vale? Bien. Además, una vez he probado las transiciones, lo normal es querer tener la misma transición en toda la presentación, ¿vale? Para todas las diapositivas de la presentación. Cuando eso ocurra, le dais a aplicar a todo. Elegís la que vosotros queráis y le dais a aplicar a todo. Y cambia a todas las diapositivas esta transición, con exactamente las mismas opciones que hayáis elegido. Es decir, hacéis una, le dais a aplicar a todo y os sirve para toda la presentación. Incluido el aplauso. Incluido todo. Vale, si no, pues tenéis que ir una por una haciéndolo, ¿vale? O hacéis lo que sea general y luego el aplauso se lo pones a la que tú quieras. Vale, luego, avanzar la diapositiva. Veis que está aquí, ¿no? Vale, lo normal es querer avanzar la diapositiva cuando pincho yo con el ratón o cuando le doy a las flechas, ¿vale? Excepto que vayáis a hacer una presentación que vaya a estar dando vueltas todo el rato. Entonces queréis que avance sola. Cuando eso pase, lo marcáis aquí y le marquéis el tiempo que queráis, ¿vale?
¿vale? Después de 2 segundos avanzaría, ¿vale? Y aquí haría igual, después de 2 segundos avanzaría. Entonces, si yo ahora presento desde el principio, pasarán 2 segundos y pasa automáticamente a esta, que llega el aplauso, pasarán 2 segundos y se acaba, ¿vale? Entonces, eh, entonces esto es lo que se suele utilizar, ¿vale? Transiciones. Cuando queremos hacer eso, un efecto de entre cada una de las diapositivas. Hay gente que no pone ninguna transición a sus presentaciones, ¿vale? Yo os aconsejo que si vais a poner, primero, que si vais a presentar vosotros, nunca le pongáis tiempo, ¿vale? No sabéis cuánto tiempo le vais a dedicar a cada diapositiva, es imposible saberlo de antemano. Y segundo, que si vais a hacer una presentación en la que no queráis que se fije la gente en las transiciones y se fije más en el contenido, o no pongáis transiciones o poned transiciones muy sencillitas, ¿vale? Bien. Dicho esto, además de las transiciones, hay animaciones. Entonces, yo puedo animar cualquier elemento. Voy a poner una diapositiva más. Y esta le voy a cambiar el diseño. Voy a poner título de objetos. Y aquí voy a poner animaciones. Vale, por ejemplo, tengo ahí cuatro elementos, ¿vale? Sin ninguna imagen ni nada, simplemente texto escrito, para que veáis diferentes tipos de animaciones. Entonces, diferentes tipos de animaciones. Yo en animaciones tengo cualquier elemento que yo tenga en mi diapositiva, lo puedo animar. ¿Eso qué significa? Animar significa que puedo agregar una animación, siempre hacedlo desde aquí, desde agregar una animación. No utilicéis este panel de aquí, porque este panel de aquí sustituye una animación por otra, ¿vale? Entonces está bien para sustituirla, pero no para ir añadiendo nuevas animaciones. Tengo 3 tipos o 4 tipos. Primer tipo, de entrada, es decir, cómo va a aparecer el elemento que yo tengo seleccionado en la diapositiva. Imaginaros, va a aparecer haciendo rótula. ¿Vale? Aparece de esa manera. Ya tengo un 1, ¿lo veis? Eso significa que tengo una animación. Cuando estéis trabajando con animaciones, no está mal sacar el panel de animación que está aquí. Y así vais a ir viendo lo que va haciendo. Por ejemplo, lo siguiente que yo voy a querer es animar este otro cuadro de texto, ¿vale? Y para animar este otro cuadro de texto, lo que voy a hacer es agregarle también otro de aumentar y ahí, por ejemplo, ¿vale? Otro de aparecer, ¿vale? Agrego otra animación y a este le vamos a hacer después sin énfasis. Por ejemplo, ¿vale? Y ahí ya tenemos uno de énfasis. Veis viendo que van ocurriendo uno detrás del otro. Tengo el 1, el 2 y el 3, es decir, a este elemento tengo 2 animaciones puestas. Y luego, fijaros, voy a seleccionar todo esto para que me aparezca todo junto, ¿vale? Bueno, todo menos esto. Todo, a ver. Todo menos eso. Vale, y todo esto voy a querer que me aparezca todo junto. Por ejemplo, agrego animación y que aparezca el rebote. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces ya le tengo ahí, ¿veis? Un 4 que me incluya todo esto. ¿Vale? De hecho me he dejado esta última fuera. Me la cargo y así ya no existe. Ya no está fuera. Vale, entonces... No me importaba mucho esa elipse. ¿Vale? Entonces ya tengo ahí, ¿vale? Que me rebota todo eso y aparece. Ahora, lo siguiente que voy a querer hacer es que el sol gire sobre sí mismo. ¿Vale? Por ejemplo, entonces agrego otra animación que va a ser girar. Es que ya no va a haber nadie. ¿Vale? Y ya tengo otra aquí. Y ahora voy a querer que el planeta dé una vuelta siguiendo la órbita alrededor del Sol. ¿Vale? Entonces agrego otra animación,
¿vale? Fijaros que son simplemente diferentes tipos de animaciones, ¿vale? Y las últimas que tenéis son trayectorias, ¿lo veis? Y en las trayectorias podéis coger líneas, que son líneas rectas, arcos, que son líneas circulares, giros, que es que giren, formas, que es que hagas una forma, ¿vale? O bucles, que es que puedas hacer distintos, o una ruta personalizada, que es que tú la dibujas a mano. Entonces yo mi ruta, bueno, con el pulso que yo tengo, que no es muy bueno. Vale, entonces ya tengo ahí la ruta de la elipse. Vale, veis que ya tengo ahí todo eso. Y luego por último, que aparezca Marte, ¿no? Le hacemos una aparición simplemente, pues por ejemplo, así, hacia arriba. Y ya está, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, cada uno de estos efectos, cada una de estas animaciones que yo he puesto, la puedo personalizar. Vale, veo aquí, primero, ¿cuándo quiero que ocurra? Cuando haga clic. Si a la vez que el anterior, después del anterior, o tengo opciones. Las opciones es meterle sonido, atenuarlo o no atenuarlo, o todo a la vez o trocito a trocito, ¿vale? Vais viendo. Bueno, pues puedo ampliarlos. ¿Veis que aquí puedo estirarlo? Si lo estiro, dura más. Y si no lo estiro, dura menos. Si, por ejemplo, quiero que ocurra todo seguido y sin tenerle que dar yo ni una sola vez al clic, porque es una animación que quiero que pase toda la vez, le voy a hacer un poquito más largo, ¿vale? Que dure más tiempo. Me pasa 4. Vale, entonces, lo que hago es, en vez de darle al clic, lo que hago es decirle que sea después del anterior. Después del anterior, después del anterior, después del anterior, después del anterior y después del anterior. Vale, al hacer esto, fijaros lo que pasa. Está la diapositiva absolutamente en blanco porque están animados todos los elementos que hay en la diapositiva. Si yo no animo uno, estaría ahí. Y le pincho. Aparece el primero. Y ya el resto aparecen solos. ¿Vale? Y ya espera a que yo le dé para que llegue a la siguiente diapositiva. ¿Vale? Bien. Igual que he animado esto, podría animar esto, pero hay una animación que es muy interesante que es la del texto. Esto se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando quiero explicar cosas, ¿vale? Cuando voy a presentar yo y quiero ir explicando cada uno de los puntos que aparecen. Fijaros, lo de animaciones lo dejo, no lo animo, y lo que voy a hacer es animar este texto. Selecciono el texto que quiero animar y digo animaciones, y en animaciones agrego una de entrada, ¿vale? La que sea. Por ejemplo, flotar hacia arriba, ¿vale? Ya tengo un 1 que es a espectaculares, de entrada. Selecciono y agrego la misma, desplazar hacia arriba, ¿no? Flotar hacia arriba era. Y en la tercera hago lo mismo. Y la última hago lo mismo. Fijaros, no he seleccionado todas a la vez, sino que lo he hecho de una en una. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que, ¿veis que están todas marcadas con el clic? Lo que quiero es que pase esto. Os voy a hablar de las animaciones. Bueno, en primer lugar, las animaciones es algo que resulta espectacular porque bla, 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 y os cuento tal, 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 tal. Además, tenéis que tener en cuenta que hay varios tipos. El primer tipo son las de entrada, que son de estas características, bla, 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 y no aparece nada en la pantalla hasta que yo no le doy. Con lo cual vosotros no podéis seguir leyendo. No tenéis más información que la que yo os quiero dar. Le doy al clic y aparece lo siguiente, os cuento lo del énfasis, le doy al clic, aparece lo siguiente, os cuento lo de salida y ya está. ¿Vale? Entonces, estas animaciones de texto son súper útiles para ir marcando tú qué hay en la pantalla mientras tú estás hablando. Cuando le das al clic aparece el siguiente elemento. ¿Vale? Entonces, bueno, las transiciones, habéis visto, son muy sencillas. Las animaciones tienen más complejidad, tienen sobre todo muchas más opciones.
Cuidado con pasarse con las animaciones, que al final todo el mundo está esperando el ver cómo da vuelta la cosa en vez de lo que el contenido de la diapositiva, ¿vale? Entonces, muy útiles para cosas concretas y sobre todo esta última del texto, ¿vale? Paramos aquí el vídeo.